apareció? ¿Ya? ¿Me apareció? Listo. Muy buenas noches. Soy Janet Águila Rangel, maestra en Ciencias en Ingeniería Aeroespacial. Y hoy vamos a ver un tema sumamente importante, que es la ecuación de cohete. Hoy vamos a ver en qué consiste y por qué un cohete tiene etapas. Bueno, primeramente, en esta imagen podemos ver el Falcon 9, cohete elaborado por la empresa SpaceX, caracterizado porque es un vehículo reutilizable. Como podremos ver en la siguiente imagen, el vehículo se va a desprender de lo que es la carga útil. Pero ¿por qué se va a empezar a desprender? ¿No sería más sencillo mandar todo el cohete completo hacia nuestra misión? ¿Por qué tenemos que desprendernos de esa materia? Bueno, para entender este problema vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos un cañón y queremos disparar una bala. Esa bala tendrá una masa m. Al momento de ser disparada, adquirirá una velocidad y una fuerza con la que impactará nuestro objeto. Pero, de acuerdo a la tercera ley de Newton, a cada acción corresponde una reacción. Por lo tanto, la fuerza en la que sale disparada nuestra bala también lo sufrirá nuestro cañón. Por lo tanto, se empezará a retroceder. ¿Qué debemos de hacer nosotros si queremos un movimiento constante de nuestro cañón? Bueno, evidentemente debemos de hacer más disparos con diferentes balas a velocidades y con sus respectivas fuerzas. La ley de Newton hará su acción y nuestro cañón comenzará a retroceder. Ahora, haciendo la analogía con un cohete, supongamos que esas masas están saliendo de nuestra tobera. Cada una sale a cierta velocidad, llamada velocidad jet. Si tienen dudas acerca de lo que consiste esta velocidad jet, los invito a que vean la reproducción de la semana pasada impartida por el profesor Jonathan Rodríguez. Bueno, continuando, las balas salen con cierta fuerza, lo que provocará un efecto en nuestro cohete, denominado empuje. Por lo tanto, nuestro cohete se empezará a elevar. Si el peso del cohete es lo suficientemente grande, no va a poder tender a elevarse. El peso va a ser muy grande. Entonces tenemos que asegurarnos que la velocidad jet tenga una fuerza propicia para que el cohete se eleve. Bueno, ¿qué es el empuje? Decimos que entonces esas masas salen con cierta cantidad de materia. Perdón, un problema de audio. ¿Se escucha? ¿Sí se está escuchando? Ok, problemas técnicos. Entonces, retomando, esa cantidad de materia que contiene cada propelente va a empezar a expelirse. La medida en que lo mediremos va a ser en kilogramos. Obviamente es un transcurso de tiempo. El tiempo que lo mediremos va a ser en segundos. Por lo tanto, nuestro empuje idealmente será expresado como kilogramos por segundo. Esa cantidad de materia se denominará flujo másico del combustible. Salen a una cierta velocidad que, como lo mencioné, es la velocidad jet. Entonces, como dato curioso, el cohete Saturno V fue el que llevó al hombre a la Luna. Su velocidad jet era de 2.3 kilómetros por segundo, a lo que correspondía un flujo másico de 15 toneladas. ¿Se imaginan la cantidad de materia que está por un segundo saliendo de esa tobera? Evidentemente tenía que llevar el hombre a la Luna y tenía que tener un empuje bastante grande. Este empuje son 35 millones de newtons. En su primera etapa, el cohete Saturno V constaba de queroseno más oxígeno, una velocidad jet de 2.3 kilómetros por segundo, y las otras dos etapas eran de hidrógeno y oxígeno, que
es un combustible comúnmente utilizado en la empresa aeroespacial porque es caracterizado de que es muy potente. Bueno, con otro dato curioso, el combustible hipergólico tiene una velocidad jet de 2.9 kilómetros por segundo. ¿Qué es el combustible hipergólico? Bueno, como sabemos, en un combustible líquido tenemos un oxidante y un comburente. Al momento de juntarse, una chispa los ignita. En cambio, en el hipergólico, al momento de que ellos mismos se juntan, hacen una reacción espontánea. La desventaja de este tipo de combustibles es que tienen efectos muy nocivos, son muy tóxicos y aparte de que son inestables. Por lo tanto, en la empresa aeroespacial ya se han dejado de utilizar. Bueno, continuando. ¿Cómo va a variar la masa de mi cohete conforme el combustible se va quemando? Como les comenté, el combustible está saliendo de la tobera hasta un punto en que es consumido. Desde que ignita hasta que se consume se llama tiempo de quemado. Así pues, la masa del cohete es variable. Quiere decir, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vamos al supermercado y estamos festejando Navidad. Tenemos nuestro carrito y empezamos a echar varias cosas, que el pavo, que refresco, que rompope, etc. Notamos cuando empezamos a avanzar que el carro es muy pesado y de repente nos percatamos de que pues no traemos dinero o recordamos que estamos a dieta, ¿no? Y empezamos a dejar esos productos. Notamos que es más fácil mover el carrito. Entonces prácticamente este es el principio de propulsión. Entonces la aceleración va a comenzar a cambiar en el caso del cohete porque la masa se va dejando, se va expeliendo de la tobera. ¿Cómo íbamos a saber nosotros el cambio total mientras el combustible se está consumiendo? Bueno, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky se plantea la misma pregunta y nos da una solución. Cabe resaltar que escribió más de 500 obras y estaba inspirado mucho en las lecturas de Julio Verne, como muchos científicos que han estado dentro de la ciencia de cohetes, incluyendo a Wernher von Braun, que fue quien construyó el Saturno V y llevó el hombre a la Luna. Bueno, ¿cómo es el planteamiento de la ecuación de cohete? Quedamos en que el empuje va a ser el flujo másico del combustible multiplicado por la velocidad jet. También concordamos de que la masa total del combustible va a empezar a variar conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, va a cambiar su aceleración. Así que podemos reescribir la fórmula de empuje como la masa que varía en el tiempo por su aceleración del cohete. Teniendo esto en cuenta, entonces, hay que determinar en qué lapsos de tiempo la masa está cambiando. Hay que ver cómo la masa está cambiando en esos lapsos de tiempo. En un momento inicial, en tiempo cero, el combustible aún no es ignitado. Vamos a tener lo que es la masa de la estructura más la masa del combustible más la masa del payload. ¿Qué es el payload o carga útil? Son satélites, computadoras de vuelo, telemetría, etc. Al momento de que nosotros comenzamos a ignitar nuestro combustible, primero tenemos nuestra masa inicial. Ignitamos y, como dijimos, empieza a salir la cantidad de combustible, el flujo másico del combustible, hasta un momento en que llega a consumirse. Está multiplicado por el tiempo de quemado. Finalmente, al momento de que ya se consumió el combustible, lo único que nos va a quedar es la masa de la estructura y la masa de nuestro payload. Viéndolo más matemáticamente, está igualada a nuestra ecuación. Entonces, a la masa inicial menos el flujo másico del combustible por el tiempo multiplicado de la aceleración. Pero, ¿cómo queremos saber la variación total de nuestro cohete? Total. Entonces, como les comenté, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, queremos dejar de un lado de la ecuación la aceleración y del otro los resultados. Así que decimos que en pequeños transcursos se está haciendo el proceso de combustión, pero repito, queremos saber la velocidad total. Entonces recurrimos al operador matemático que es la integral. Entonces, de un lado de nuestra ecuación queremos saber desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, que es la integral, es la suma de pequeños cachitos. Entonces,
Integramos también el otro lado donde va variando el tiempo. Finalmente, después de este proceso matemático, obtenemos la gloriosa ecuación de cohete o ecuación de Tsiolkovsky. Esta ecuación va a depender de tres factores: la velocidad jet del combustible, que es principalmente por los gases expelidos de combustión, la masa inicial de nuestro cohete y la masa final de nuestro cohete. Entonces, ¿para qué queremos esta variación total de la velocidad, esta delta V? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Sabemos que la velocidad de escape de la Tierra es de 11.2 kilómetros por segundo. Quiere decir que necesitamos 11.2 kilómetros por segundo para escapar de la gravedad, de la atracción de la Tierra. Entonces, nosotros como diseñadores queremos construir un cohete de combustible líquido, de hidrógeno más oxígeno, una velocidad jet de 4.4 kilómetros por segundo. Tenemos una masa inicial antes de ignitar el combustible de 5.000 kilogramos y tenemos una masa final hasta que ya se consume todo el combustible de 4.000 kilogramos. Sustituyendo en la ecuación nos da un resultado de 0.981 kilómetros por segundo. Quiere decir que no escapamos de la Tierra, de la velocidad de escape de la Tierra, perdón. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para poder llegar a tan altas velocidades? Bueno, como lo vimos al principio, los cohetes tienden a dejar esa masa estructural, ¿no? Como lo vemos en la imagen, nos estamos deshaciendo de ese peso extra, estamos aligerando nuestro cohete, por lo tanto es más fácil empujarlo. Así que las etapas del cohete consisten en dejar partes atrás. Consideremos entonces una primera etapa del cohete. Su masa inicial, cuando tenemos todo el cohete completo, es de 5.000 kilogramos. Queremos dejar esa parte del cohete, esa masa estructural, y nos consumimos un poco de combustible para dejar 1.000 kilogramos. Después queremos hacer otra etapa, entonces comenzamos con esos 1.000 kilogramos y dejamos otra partecita para que ya vaya ahí nuestra carga útil, nuestro satélite, y ponerlo en órbita. Nos van a quedar 200 kilogramos. Entonces, sustituyendo en la ecuación, nuestra primera delta V de la primera etapa nos va a dar un cálculo de 7.081 kilómetros por segundo. En nuestra segunda etapa nos va a dar 7.081 kilómetros por segundo. Por lo tanto, nuestra delta total de velocidad es la suma de las dos etapas de separación. Así pues, nos da un resultado de 14.172 kilómetros por segundo. Quiere decir que podemos salir de lo que es la velocidad de la Tierra, el escape de la Tierra. Entonces, vamos a hacer una consideración. Cada combustible líquido tiene diferente velocidad jet. Por lo tanto, tiene que haber diferente capacidad de ciertos combustibles para que van a ocupar espacio en nuestro cohete. Como por ejemplo, un combustible sólido ocupa aproximadamente el 96% de la masa total del cohete. Quiere decir que tenemos un 4% total, un 4% para lo que es la estructura y la tripulación. Pongamos un ejemplo: si el cohete tiene 100 kilogramos de masa total, 96 van a ser de combustible sólido y 4% va a ser para telemetría, etcétera. Por el contrario, el hidrógeno y el oxígeno tenemos un margen más alto, su velocidad jet es más alta, por lo tanto su delta V también es más alto. Entonces tendremos un porcentaje de 83%. Si ven, hay como más tolerancia a que nosotros podamos tener más masa estructural. Podemos traer de vuelta lo que es experimentos, podemos cargar con más carga útil, más computadoras de vuelo, etcétera, ¿no? Porque nuestro combustible es más potente. Entonces, pongamos un ejemplo de la vida diaria para ver cómo funciona un cohete. Un camión de transporte, por ejemplo, uno que transporta panquecitos, ¿no? Su masa de combustible, su tanque de combustible, solo va a ocupar el 3% de lo que es total el camión. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea de carga, necesitamos que lleve los panquecitos, necesitamos que lleve a la tripulación y más lo que es la carrocería.
Entonces, a nosotros no nos conviene llegar a altas velocidades como en el caso de un cohete. Entonces, nuestro delta V es demasiado pequeño. En el caso de un automóvil, unos llegan a grandes velocidades, por lo tanto requieren más combustible y dependiendo también de su velocidad de escape de ese tipo de combustible. En un avión de combate requerimos llegar a velocidades supersónicas, inclusive viajar a grandes distancias y tener anclados lo que son misiles, etcétera, que tenemos que llevar una carga grande. Por lo tanto, un 30% va a ser de combustible y un 70% va a ser de lo que es la estructura de la aeronave, la tripulación, la computadora de vuelo, etcétera. Un avión de transporte no requiere llegar a velocidades supersónicas, aproximadamente 0.8 de Mach es la velocidad en que viajan, pero tenemos que llegar de un continente a otro. Entonces, un 0.8 de Mach no es despreciable, es una velocidad bastante alta, por eso llegamos tan rápido, por así decirlo, a nuestro destino. Entonces, un 40% va a ser del combustible, del tanque, y lo demás va a ser de carga. En el caso de un cohete, tenemos que llegar a grandes alturas, superar esas grandes velocidades y, por lo tanto, esa distancia que tenemos que recorrer a una velocidad supersónica es lo que nos dice que un 85% tiene que ser en promedio del combustible total en un cohete. Bueno, como conclusión, ustedes han visto la importancia de lo que es tener etapas en un cohete si quieren llegar a grandes alturas y cumplir su misión. Recordarán que la empresa SpaceX hace no mucho dejó a la deriva lo que es el Tesla, un carro elaborado por Tesla Motors, que es Elon Musk, que es dueño de Tesla Motors y de SpaceX. Entonces, ustedes como ingenieros aeroespaciales, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, tendrían que considerar que esa delta de velocidad tiene que ser mayor a la velocidad de escape de la Tierra. Sin embargo, si nosotros queremos poner en órbita un satélite, por ejemplo, no debemos de superar esa velocidad de escape, porque si no nuestro satélite se iría volando a la deriva del espacio. No. Entonces, ¿a qué debemos de igualar ese delta V? Bueno, ese es un tema que se tratará en la siguiente sesión. Y más gráficamente lo que aprendimos hoy, mientras más sea la diferencia entre la masa inicial y la masa final, nuestro delta V va a incrementar, y esto va a estar ayudado también por lo que es el combustible, por la velocidad jet del combustible. Va a depender entonces de nuestra misión que queramos. Por ejemplo, si queramos llegar a 1 kilómetro de altitud, no nos conviene tener un combustible de hidrógeno, porque aparte de que es costoso, es inestable, nuestra misión requiere simplemente una velocidad jet más pequeña para llegar a su cumplimiento de la misión. Por lo tanto, un combustible sólido es más que suficiente. Si nosotros queremos llegar a una órbita LEO, vamos a requerir entonces más etapas de nuestro cohete y, por lo tanto, una velocidad jet más alta. Y bueno, con esto terminamos esta breve explicación y pasamos a la sesión de dudas y preguntas. No hay dudas y preguntas. Bueno, quiero invitarlos a que estén al pendiente de nuestras próximas convocatorias, de lo que va a ser el Club de Cohetería de Rocketmaster. Debido a lo que está la contingencia, no se pueden hacer cursos presenciales. Entonces estamos viendo la posibilidad de que los cursos sean en línea. Y bueno, si no hay más dudas por el momento, agradezco su atención. Una pregunta A ver, adelante, hay una pregunta. Emilio Leonardo Mendoza dice: una vez superamos la velocidad de escape de la Tierra, el objeto quedaría orbitando en nuestro Sol. Depende de la órbita, depende a dónde dirijamos ese objeto. Podríamos dirigirlos como el New Horizons, si lo conoces, es una sonda que se mandó para monitorear lo que es Plutón y ahorita está viajando más allá de lo que es nuestro sistema solar. Primero debemos de ver a dónde vamos a dirigir nuestro objeto. Y ahí está.
tenemos que ver hacia dónde está dirigido nuestro objeto. Y otra cosa, si nosotros apuntamos hacia el Sol, como creo que se acaba de mandar una sonda que es calculada hacia que vaya directamente hacia el Sol, pues evidentemente nosotros debimos de haber calculado más allá de la velocidad de escape de la Tierra, porque si no se quedaría orbitando y quedaría como un satélite. Un satélite prácticamente va cayendo en nuestra atmósfera, pero por correcciones se va quedando girando en la Tierra. Entonces nosotros primero tenemos que ver hacia dónde vamos a hacer el disparo de nuestra sonda, de nuestro satélite, y a qué velocidad vamos a hacerlo. Entonces, te repito, si queremos que se vaya más allá de nuestra Tierra, tenemos que superar la velocidad de escape. Genaro Carreón. Genarix. ¿Cómo se altera la ecuación si se utilizan diferentes etapas con diferentes combustibles? Etapa 1, combustible sólido, en la etapa 2 y combustible macizo conservante. Ok, mira, te muestro, Genaro. Ahorita estamos planteando una ecuación ideal. Quiere decir que no estamos contemplando lo que es la fuerza de fricción que nos ejerce el viento. Entonces, regresando a nuestra ecuación de velocidad jet, tenemos una masa inicial y una masa final. ¿Estamos de acuerdo? Ponemos el ejemplo de, por ejemplo, 2 etapas. De una masa inicial son 5.000 kilogramos y desprendemos una etapa. Quiere decir que una masa nos queda un total de 1.000 kilogramos. Ya consumimos combustible. Por lo tanto, en la primera parte de nuestra ecuación, la velocidad jet va a depender de nuestro combustible. Por lo tanto, si nuestro combustible es de alta potencia, como es un hidrógeno más oxígeno, va a aumentar ese producto de la velocidad jet por el logaritmo natural del cociente de masas. Entonces, en nuestra primera etapa tenemos una velocidad jet alta y tenemos un cociente de masas de 5.000 kilogramos y llega a una de 1.000 kilogramos. Por lo tanto, nuestro resultado es de 7.081 kilómetros por segundo. Esa masa inicial, esa masa final que nos queda en la primera etapa, que es de 1.000 kilogramos, la utilizamos en la ecuación siguiente. Por lo tanto, nuestra masa inicial para la etapa siguiente va a ser de 1.000 kilogramos y nuestra masa final, ya que desprendemos otra etapa, va a ser de 2.000 kilogramos. En este caso, puedes hacer el experimento de variar las masas en tu casa y vas a ver cómo va a empezar a aumentar la suma de velocidad jet, porque no va a ser lo mismo que lleguemos, por ejemplo, a 5.000, tenemos una masa inicial de 5.000 kilogramos y de repente nada más bajamos unos 1.000 kilogramos, quiere decir que ya quedamos en 4.000 kilogramos. Entonces nuestro cociente va a ser no va a ser tan diferenciado, por lo tanto nuestra velocidad jet no va a variar tanto. Entonces de esa manera es como empieza a variar por el logaritmo natural de la masa inicial entre la masa final, así se va alterando la ecuación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos más etapas, evidentemente la suma de la velocidad jet va a incrementarse. Navarro Gabriel pregunta: hola, ¿qué factores determinan el lugar donde se lanza el cohete? ¿Hay estudios sobre eso en México? En México, según yo tengo entendido, todavía no. Pero un factor que tenemos que observar cuando se lanza un cohete es un factor físico, es lo que es el clima. El clima. ¿Por qué? Si hay grandes vientos, nuestra estabilidad aerodinámica de nuestro cohete se va a empezar a oscilar. Por lo tanto, es muy peligroso que nuestro cohete pues ahora sí que se empiece a estabilizar. Por eso la empresa SpaceX, si te recuerdas, si recuerdas, canceló la primera vez su despegue de la última misión que tuvo por causas de clima. Entonces, ese es uno de los factores. 2, la cercanía a lo que es el Ecuador. Obviamente, Estados Unidos, por ejemplo, no puede lanzar en Ecuador porque no es un territorio suyo. ¿Por qué el Ecuador es un lugar propicio para que un lanzamiento sea mejor aceptado, para que sea mejor, tenga una mejor optimización? Bueno, como sabemos, en el Ecuador el radio de la Tierra es bastante grande,
Por lo tanto, ahí se van a tener más velocidades tangenciales. Pongamos el caso de un yoyo. Si nuestro yoyo los dejamos soltar, lo estamos girándolo y lo dejamos soltar, ahora sí que su velocidad va a actuar más grande mientras el yoyo sea más grande, de la cuerda del yoyo. Es el mismo caso en la Tierra. En el Ecuador se alcanzan mayores velocidades. Por lo tanto, va a tener una ayuda nuestro cohete al momento de despegar, porque la Tierra está rotando. Va a tener una ayuda a nuestro delta V inicial. Entonces, esos dos factores son muy importantes. Por eso el Cabo Cañaveral está en Florida. Es lo más cercano que se puede por parte de Estados Unidos al Ecuador. Pero si, por ejemplo, México lanzara, tendríamos que ir a una parte más sur para que nuestro lanzamiento sea más óptimo. Omar pregunta, tiene dos preguntas. Okay. ¿Cómo se puede calcular la distancia que separan las diferentes etapas? Y la segunda es, ¿cómo SpaceX ha logrado la reutilización de los cohetes? Me refiero a qué cambia en las ecuaciones. A ver, la primera pregunta es una buena pregunta. Bueno, como sabemos, muchas etapas se dan por el consumo del combustible. Por ejemplo, un cohete de combustible sólido, al momento de ya acabarse el booster de combustible sólido, ya no nos sirve esa masa. Entonces tenemos que desecharla. Así que si en una etapa ya terminamos el combustible, porque no podemos tener combustible eterno, ¿no? Entonces tenemos que desecharnos de esa masa para poder ayudarnos. Y bueno, la segunda pregunta es, John. ¿Cómo se ha logrado la reutilización de los cohetes? Bueno, ha sido una investigación bastante ardua. Tú puedes ver videos de lo que es el Falcon y el Falcon Heavy. Antes, lo que se reutilizaba, por ejemplo, era el transbordador espacial. El transbordador espacial tenía 2 cohetes al lado y uno más para ayudar a los boosters de al lado. Esos boosters, que cuando despegaba el transbordador espacial, se recuperaban en el mar, eran reutilizables. Quiere decir que nuestra fuerza de excedencia aguantó todas las temperaturas, entonces nuestra calidad estuvo súper excelente, pudieron recuperar todos esos boosters y reutilizarlos. Igual el transbordador espacial era reutilizable. Entonces no es como que algo extremadamente nuevo que hizo SpaceX, pero SpaceX, cada cohete cuesta millones de dólares. Entonces se propuso la idea de que ese booster se pudiera controlar por control automático su trayectoria. Si por ejemplo ve corrientes de aire, él va corrigiendo su trayectoria con pequeños boosters que salen disparados y entonces corrige. Entonces toda esa investigación tiene que llevar años de entendimiento, tienes que comprender cómo es la velocidad con la que desciende nuestro booster, tienes que comprender cuánto te va a costar si no lo quieres hacer reutilizable. Entonces también va a depender el tipo de combustible que utilicemos. No podemos utilizar también un combustible muy inestable porque evidentemente tenderemos a una catástrofe. Es una pregunta de José Álvarez Juárez. ¿Con qué material ustedes fabrican sus cohetes? ¿Han tenido en mente un proyecto para fabricar un cohete más pesado para llegar a una altitud más alta? Sí, bueno, ahorita los estamos haciendo prácticamente con impresión 3D y cartón. Esos cohetes no llegan a tanta altura, no requerimos que los esfuerzos que va a soportar ese cohete sean muy altos, porque evidentemente si los tenemos a hacer a más alturas, no va a soportar nuestro material. Actualmente, por ejemplo, tenemos la idea de hacerlos de fibra de vidrio. La fibra de vidrio tiene una característica de que es bastante ligera y bastante duradera. Por lo tanto, el cohete puede ser lanzado a velocidades más altas, que el esfuerzo va a poder tolerar nuestro cohete. Sí tenemos planes de que se llegue a altitudes más altas. Román Ángeles pregunta, ya dijo que ya le respondiste a la pregunta. Dice, ¿por qué es mejor lanzar los cohetes lo más cercano al Ecuador posible? Bueno, te repito. Nuestra Tierra es redonda, bueno, ovoide, y está rotando.
nosotros estamos sufriendo ese efecto de la rotación. Entonces, supongamos que ponemos un yoyo, tiene un hilo, y lo empezamos a girar. Bueno, nuestro yoyo, un primer yoyo tiene 30 centímetros, ¿no?, de largo. Lo lanzamos. Obviamente va a tener una velocidad con la que ya estuvimos girando y se impregna lo que es el yoyo. Si nosotros conseguimos otro yoyo más largo, uno de unos 50 centímetros de largo, la velocidad va a ser mayor. Entonces, ¿dónde es la distancia más larga de la Tierra? En el Ecuador. En el Ecuador tenemos esa gran distancia que nos puede favorecer. Ahí se dan las mayores velocidades tangenciales. Por lo tanto, al momento, supón que está girando así la Tierra, entonces nuestro cohete está así, ¿no? Bueno, obviamente no tan rápido lo percibimos, ¿no? Entonces, al momento de despegar, nuestro cohete ya va a tener impregnada la velocidad de la rotación de la Tierra. Entonces, eso va a ayudar a lo que va a ser nuestro delta V. Por eso es más viable que en el Ecuador sean los lanzamientos. Pero evidentemente los territorios, Rusia, India, procuran que sus lanzamientos sean lo más cercano para ayudar a nuestro cohete a despegar, debido a que en un despegue primero tenemos que romper la fuerza de inercia del cohete, porque es pesado. Entonces, ese esfuerzo que tienes que hacer con el combustible es demasiado. Entonces, estando en el Ecuador, nosotros ayudamos a nuestro cohete a despegar. Pregunta Carlos Sota, Marivil. Se mostró que la velocidad jet de un combustible líquido, de combustible de hidrógeno y oxígeno líquido, es mayor que la de un sólido. Pero se sabe que los motores de combustible sólido han sido los más grandes construidos en la historia, como los cohetes del transbordador. ¿De qué depende esa diferencia de velocidad jet? ¿Será del poder calorífico de cada combustible o tal vez la presión del combustible? Saludos. Bueno, como lo vimos en el video pasado, la velocidad jet depende de 4 factores. 1, de la temperatura de combustión de la flama diabática. 2, del peso molecular de nuestro gas. 3, la relación de calores específicos. Y 4, la masa molar de nuestro gas. Entonces, todos estos factores son factores químicos. Nuestro combustible no va a hacer nada si nuestra química no es la correcta. Es un fenómeno que depende totalmente de la química del combustible. Ahora bien, los cohetes sólidos, actualmente, ya, si te das cuenta, ya no se están utilizando cohetes sólidos. Ahorita los están utilizando en lo que son los misiles. ¿Misiles por qué? Porque al final de cuentas, en primera, el cohete sólido es más barato de fabricar. En segunda, nuestro misil va a chocar. Entonces, no nos conviene que un misil que va a chocar tenga tanques de combustible líquido. Entonces, de eso va a depender de tu costo y de la química de tu cohete. Entonces, te invito a que revises la plática pasada, que se habla más sobre la velocidad jet, que depende de la química de nuestro combustible. Evidentemente, el transbordador tenía boosters de combustible sólido. Si vemos, es muy buena tu pregunta, si vemos, la densidad del combustible sólido es más alta, tiene una velocidad jet menor, pero es más alta, lo que por ejemplo, si nosotros aventamos bolitas de algodón, no me van a generar más empuje que unas bolitas de ladrillo, ¿no? La densidad del ladrillo es más alta que la densidad del algodón, por lo tanto, pues va a ser más viable que nosotros lancemos en las primeras etapas que queremos romper la inercia del cohete, tener esas bolitas de ladrillo. Ahora, otra cosa, el combustible sólido al momento de ser ignitado ya no se puede detener, por lo tanto puede ocurrir más accidentes. Si se fractura el combustible sólido por dentro, puede ocasionar una explosión. Entonces eso también nos requiere más medidas de seguridad. En caso del combustible líquido, al momento de mezclarse, pues prácticamente tenemos válvulas que detienen el flujo del combustible. Entonces es más seguro. De eso va a depender la utilización del combustible líquido y el combustible sólido. Ingeniero José Delgado pregunta, si queremos medir el empuje con un banco de pruebas, que nos da en kilogramos, ¿es correcto multiplicar ese valor de kilogramos por 9.81 para obtener newtons? No, bueno, o sea, sí, pero como sabemos, nuestra fórmula de empuje
es el flujo másico por la velocidad jet. Entonces, si tú multiplicas una masa por la velocidad que es de la Tierra, de la aceleración de la gravedad, no es que estemos sacando la velocidad jet de nuestro motor cohete, de la velocidad de la gravedad, no. Nuestra velocidad en un motor cohete es inclusive más. Entonces, necesitamos medir el tiempo de quemado de nuestro combustible, sacar la velocidad de combustión y para ver la cantidad de velocidad que tienen los gases expelidos. La velocidad jet es la velocidad de los gases expelidos y lo multiplicamos por nuestro flujo másico. Entonces, la manera correcta es esta, para calcular el empuje de nuestro cohete. Pero el ingeniero pregunta, dice que en una celda de carga se miden kilogramos. Si los kilogramos que genera el empuje del motor, si lo multiplica por la gravedad, ¿es correcto medir la fuerza? Las unidades sí te van a dar newtons, evidentemente. Por la celda de carga. Por la celda de carga, exactamente. Sí. Román Ángeles ya me contestaron, Bueno, quedó claro, ¿no? Sí, quedó claro todo. Carlos J. Amarillín, ¿cuáles son las diferencias de etapas paralelas con etapas en serie? ¿Ventajas y desventajas de ambos? No es lo mismo. Una etapa paralela, por ejemplo, es cuando ahora sí que tendría que investigarte mejor la pregunta, porque no conozco muy bien lo que es la etapa paralela, ¿no? Es que desconozco de esa etapa. Entonces, la etapa en serie se me ocurre, bueno, que es, por ejemplo, la primera imagen que te mostré. Déjame, te lo pongo. Entonces vamos a analizarlo. En este caso, el Falcon 9, si puedes observar, tiene una etapa en serie. Deja toda esa masa de lo que es el vehículo y evidentemente la masa que va a dejar es más grande. Si tú tienes, por ejemplo, el Falcon Heavy, tiene boosters que se desprenden, pero del vehículo no se están desprendiendo, por lo tanto la diferencia de masas es diferente, es menor. Pero en este caso, por ejemplo, el Falcon Heavy necesita más empuje, necesita mayores boosters, por lo tanto tienes los boosters de al lado más el booster central. Entonces lo que yo encontraría de diferencia es la diferencia de masas iniciales que requerimos. El Falcon Heavy es, si mal no recuerdo, es el que quiere llevar a los hombres a Marte, por lo tanto necesitas más empuje para poder llevar a los humanos a Marte. En cambio, en este Falcon 9, tú requieres poner en órbita o pequeñas cuestiones donde no requerimos tantísimo empuje comparado con lo que es poner en órbita un cohete. Entonces yo encontraría la principal diferencia en que en paralelo no desprende lo que es la mayor masa, ¿no? de nuestro cohete, pero entonces lo que va a ayudar, primero van a ser esos boosters de al lado y es el booster central. Entonces requerimos más empuje. Luis A. Esparza pregunta, dice: ¿el impulso específico lo relacionaste con la velocidad jet, del cohete? Bueno, o sea, recordamos que el impulso específico está dado en segundos. Entre los factores está el flujo másico del combustible y la fuerza de empuje que genera nuestro combustible. Por lo tanto, sí se relaciona el impulso específico con la fuerza de empuje, con el flujo másico. Entonces sí se relaciona. Velocidad jet. Perdón, velocidad jet. Genaro Carrión, ¿qué pasa si la etapa 2 enciende antes de la etapa 1 de separarse? Puedes inclusive modificar la velocidad con la que tienes que llegar a tu objetivo. Estaba leyendo que Don Petty tuvo una variación de
para llegar a su objetivo, a la Estación Espacial Internacional. Su combustible reaccionó un poquito antes, pero si hubiera reaccionado todavía 18 segundos antes, hubiera inclusive modificado la trayectoria de donde iban. Entonces sí, en este nivel de cohetería, de tecnología, se pueden modificar mucho las trayectorias. Es como si, por ejemplo, si yo lanzo muy fuerte una pluma y luego empiezo a lanzar débil, o sea, la trayectoria obviamente va a ser modificada porque la velocidad no fue la misma. Lo mismo pasa con un cohete. Si la etapa inicia antes inclusive de que se desprenda o algo así, si por ejemplo, si todavía tienes la parte prendida, puede que esos esfuerzos que se van a generar dentro provoquen una explosión. Esa es una cuestión. La otra es que sí se va a modificar tu trayectoria por la variación de la velocidad. Sí se modifica. Y inclusive por tan pequeños segundos, porque es muy preciso el cálculo, muy preciso el cálculo de a dónde queremos llegar. Entonces sí se modifica. Emanuel CD pregunta, entonces, para una ecuación no ideal, ¿qué factores debemos tener en cuenta? Bueno, te invito a que veas nuestro programa pasado, que nuestro empuje va a estar dado por el flujo másico del combustible, por la velocidad jet, más el delta de presiones de salida de nuestra tobera. Ahí la diferencia del delta, la diferencia es el delta, la diferencia de presiones de nuestra tobera a la salida y a la entrada de la tobera multiplicado por el área de la salida de la tobera. Eso nos daría, ¿por qué crees que entonces las toberas varían su ancho? ¿No? Para evitar también flujos expandidos y sobre expandidos. Nosotros queremos que la presión sea igual a la atmosférica. Entonces va a modificar el empuje. Por ejemplo, si nosotros tenemos va a modificar perdón, se me fue la palabra. Va a modificar nuestro empuje dependiendo del área de salida de la tobera. Entonces, también otro factor que va a modificar es la gravedad. La gravedad también hay un efecto sobre nuestro cohete. Entonces, no es lo mismo lanzar nuestro cohete, por ejemplo, en la Tierra, que en otro lugar del sistema solar. Entonces el empuje va a tener, el empuje ya no ideal va a tener esa variación de presiones por el área de la tobera y el efecto de la gravedad. ¿Cómo se calcula el empuje que se requiere al momento del aterrizaje? ¿Cómo se calcula el empuje que se requiere al momento? O sea, por ejemplo, como el Falcon 9. Nosotros, ahora sí que en ese caso, tenemos que igualar nuestra delta V a 0, porque ya no queremos llegar a altas velocidades, sino queremos detener nuestro cohete. Por lo tanto, el delta V tenemos que igualar, ver cómo entonces va evolucionando con respecto, aparte tenemos que tener en cuenta lo que es las fuerzas aerodinámicas y todo eso, cómo va afectando, cómo va haciendo correcciones nuestro cohete, pero al final de cuentas queremos llegar a un reposo. Por lo tanto, nuestro delta V tiene que ser igual a 0 en ese caso. Bueno, espero haya quedado claro. Si tienen otras dudas, por favor háganlas aquí, las responderemos, manden escribiéndoles y aclarando todo eso. Entonces queremos esperarlos para el siguiente sábado, que va a estar igual muy interesante. ¿A qué vamos a igualar ese delta V? Para llegar a una órbita, para viajar a Marte, por ejemplo. ¿A qué vamos entonces a llegar? Y invitarlos entonces al que estén al pendiente de nuestro curso de cohetería. Bueno, sin más por el momento, les agradezco mucho su atención y sus preguntas. Hasta luego.